Buenos días para todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con los videos para Learn CCO. Y hoy queremos hablarles, y quiero hablarles muy claramente sobre las ventajas que tienen los brackets interactivos sobre los demás brackets. Para muchos de nosotros y muchos de ustedes, el pensamiento de un bracket diferente, un bracket convencional, un bracket de autoligado, pues es simplemente una decisión o una diferencia económica en el momento de comprarlo. Sin embargo, es importante entender y discernir un poco cuál es la razón por la cual los brackets interactivos pueden ayudarles un poco más en la finalización de sus tratamientos. No necesariamente el bracket interactivo es mejor o el bracket interactivo es peor o una técnica es mejor o peor. Lo que sí es completamente válido y real es que hay algunos brackets y algunas técnicas o filosofías ortodónticas que pueden hacer la vida un poco más simple tanto para ustedes como para sus pacientes. La interactividad es supremamente importante y de ahí que casi todos los brackets de ahora tratan de tener un mayor control al final del tratamiento, teniendo una mayor actividad o una mayor relación o una mejor relación entre el bracket y entre el slot del bracket, perdón, y el arco rectangular y o cuadrado. Es supremamente importante entender que estos brackets interactivos nacieron más o menos en el año 72 por una casa comercial canadiense que se llama Speed y que han venido sufriendo algunos cambios más que todo en el tipo de aleación o en la fabricación del bracket más que en su acción como tal. Es un bracket que se ha mantenido en el tiempo y que probablemente el más conocido por ustedes llegó a ser el Innovation de GAC o de Dentsply GAC, que nació más o menos en el año 96, 97 y duró hasta pandemia. Ese mismo bracket, que es un bracket construido por una casa comercial japonesa que se llama Tomy, es un bracket que anteriormente distribuía Dentsply y que ahora distribuye la casa comercial GC. Es importante entender eso. Yo quiero contarles que los brackets interactivos tienen unas ventajas mecánicas para no tener que hacer tantos movimientos o tantos dobleces o no tener que usar tantos economizadores de anclaje. Quiero aclararles inicialmente que, como pueden ver en esta imagen, los brackets que anteriormente tenían nombre Innovation del CCO, por ejemplo, ahora se llaman Experience del CCO. Lo importante aquí es entender que solamente cambió la distribución del bracket, más no la fabricación como tal del bracket y de los arcos. Pero entremos un poquito en materia en interactividad. Este es el bracket, o es un bracket interactivo, en este caso voy a hablar del bracket del CCO, pero yo creería que casi todos los brackets interactivos cumplen con este tipo de información o de ventajas o de características importantes con respecto o a los brackets convencionales y a los brackets pasivos. Lo más importante de un bracket interactivo es que no vamos a tener una tapa o un elemento que cierre el slot, sino que lo que vamos a tener es un clip o un gancho que va a ejercer presión en algunos momentos sobre ese bracket, como pueden ver, sobre ese alambre, perdón. Como pueden ver ustedes aquí, donde se encuentra la línea blanca con azul, ustedes van a encontrar más una especie de plano inclinado en donde ese elemento elástico, que es el clip, va a generar en algunos momentos presión sobre el arco y va a mantener en algunos momentos, cuando el arco o el alambre supera cierto tamaño, va a mantener un control de tres paredes contra el slot, de manera tal que el alambre se encuentre en una relación mejor con respecto al slot del bracket. Si nosotros hablamos de un bracket convencional o de un bracket que tiene una ranura o un slot relativamente, digámoslo, popular en estos momentos, que es el slot 22 por 28, pues podemos entender que esta mayoría de los brackets de interactivos, y en este caso el bracket Experience de GC, tiene un slot 22 por 28. Sin embargo, ese slot 22 por 28 tiene algo diferente, algo que lo hace distinto. Y lo hace distinto es que, aunque tenemos un fondo del slot de 22 grados, de 22 milésimas de pulgada, de 0,22 de pulgada, 0,022 de pulgada, ese slot se va a mantener en 22. Sin embargo, la parte que va hacia incisal,
es 0.028, pero la parte que va hacia gingival es de 0.019 de pulgada. Esto hace que el slot sea una especie de trapecio y que en algunos momentos juegue a favor del control del paciente o del control del movimiento ortodóntico y del movimiento dental como tal. Si nosotros observamos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la interactividad, en que este bracket a veces puede actuar tanto como pasivo como activo, y puede ser que sea pasivo en un momento y activo en otro momento, o ser pasivo en mesial y activo en distal, esto funcionaría o esto se puede explicar de la siguiente manera. Si ustedes ponen un alambre redondo o un alambre, digamos, con un diámetro muy pequeño dentro del slot, y por alguna razón ese alambre no toca ningún elemento del slot, pues vamos a tener una pasividad total de ese bracket con respecto a ese alambre. Sin embargo, este alambre va a poder moverse en algún punto o en algunos puntos dentro del slot, de forma tal que ese movimiento puede generar en algún punto contactos en algunas partes del slot, bien sea en la parte incisal del slot, en la parte gingival del slot o en la parte interna del slot. La diferencia radica cuando el alambre en toda la extensión del bracket se quiere salir o quiere irse por fuera del bracket. Aquí vamos a tener una diferencia marcada porque ese clip va a ayudar no a evitar que el alambre se salga, sino afuera de evitar que el alambre se salga, mantener un control y tratar de que el alambre entre dentro del slot. Esto lo hace por la elasticidad que tiene ese clip. Aquí lo importante es analizar qué tipo de clip tienen ustedes en el bracket, de qué está compuesto, cuál es el mejor, cuál es el que a ustedes mejor se les acomoda, ¿ok? En este caso, los brackets de GC pues tienen un clip que funciona maravilloso, que tiene una cantidad enorme de posibilidades de hacer este movimiento, de irse hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de interactividad? Por ejemplo, si yo tengo un bracket o un diente que se encuentra en una rotación, se van a dar cuenta que hacia el lado izquierdo de la pantalla, el alambre en esa rotación va a querer salirse del bracket. ¿Listo? Aquí van a ver ustedes cómo al quererse salir, el clip va a actuar de una manera activa al lado izquierdo y pasiva al lado derecho. Lo que va a intentar hacer ese clip, en este caso, va a ser empujar nuevamente el alambre hacia adentro. No va a estar como un elemento pasivo, como una tapa simplemente que no deja que el alambre se salga, sino que fuera de que no deja que el alambre se salga, lo empuja lentamente a volver el alambre al fondo del slot, de forma tal que vamos a obtener un control de rotación muchísimo mejor. Esto lo podemos ver mejor, por ejemplo, en esta fotografía, en donde pueden ver ustedes que ese lateral tiene una activación o una parte activa del slot del bracket con el clip en su parte distal y una parte pasiva en la parte mesial. Y eso va a hacer, por ejemplo, que al empujar esa parte distal, ese clip, empujar el alambre hacia adentro, va a hacer que el canino corra hacia el espacio que tiene en distal. Esto hace que sea muy eficiente el movimiento en las etapas iniciales de tratamiento, donde nosotros consideramos que lo que debemos dejar es hacer que el alambre actúe, o sea, que simple y llanamente la interacción entre el alambre y el bracket sea quien lleve los dientes a la posición adecuada. Cuando ponemos alambres cuadrados y o rectangulares, pues absolutamente todo va a cambiar y la forma de interacción va a ser diferente siempre y cuando conozcamos la dimensión o tengamos en cuenta la dimensión que va a tener nuestro alambre con respecto a nuestro slot. Si nosotros asumimos, por ejemplo, que tenemos un slot 22 por 28, que es 0.022 por 0.28 de pulgada, si nosotros asumimos un poco y tratamos de hacer una conversión a centímetros o a milímetros, podemos entender que un alambre 22 por 28 es un alambre que tiene 0.55 de milímetro por 0.71 de milímetro. Interesante. No existe ningún alambre 0.22 por 0.28 y si existiese no entraría dentro de un slot. Los estudios han demostrado que la mayoría de los brackets son oversize, que el slot es más grande de lo que la casa comercial nos vende. Precisamente más aún necesitamos un bracket interactivo para poder disminuir ese agrandamiento natural por fabricación que tiene el slot. Vamos a hacer una pequeña medida sobre una regla para entender
que el slot 28 es 0.71, como lo ven aquí, por 0.55. Si medimos un alambre 19 por 25, que ya no es un alambre, para tenerlo claro, de 0.019 por 0.025 de pulgada, sino de 0.48 de milímetro por 0.63, como lo ven aquí ustedes, 63 y 48, o el otro alambre que usamos nosotros en el CCO, que es un 20 por 20, que básicamente es un alambre de medio milímetro por medio milímetro o 0.5 por 0.5. Vamos a observar cómo funcionan estos alambres, tanto el 19 por 25 como el 20 por 20 dentro de un bracket de autoligado interactivo. Si nosotros introducimos el alambre 19 por 25, pues nos vamos a dar cuenta simple y llanamente que ese alambre va a quedar completamente holgado o más pequeño que todo el slot que tenemos. ¿Ok? Digamos que si estamos muy de buenas, lograríamos tener contacto en dos paredes o en la pared del fondo del slot y en la pared bien sea incisal o gingival del slot, independientemente si el alambre cae o el alambre sube. Sin embargo, cuando nosotros cerramos nuestro clip, ustedes pueden ver que el clip no cierra definitivamente y que queda un espacio en la parte superior del clip, en esa ranura que hay sobre gingival, y el clip, por la capacidad que tiene elástica, va a tratar de ir hacia el fondo nuevamente del slot. Y al ir hacia el fondo, va a hacer que el alambre baje y se sitúe más hacia la parte gingival del bracket. ¿Ok? Hacia la parte, perdón, más incisal del bracket. De manera tal que ustedes lo que van a observar en este punto es que van a tener contacto tanto en la pared posterior del slot como en la pared incisal del slot como en el clip que lo está presionando. Y esto va a hacer que podamos hacer una expresión más real del torque que estamos aplicando nosotros en el bracket, en la prescripción X o Y que ustedes usen. Igualmente, aquí lo importante es entender que un alambre 19 por 25 funciona muy bien, pero si tuviéramos, por ejemplo, un 16 por 22 funcionaría igual de bien. La razón es que el segundo número, que es 22, es superior a 19, que es el tamaño del slot en ese punto. Si ponemos un alambre 20 por 20, nos va a funcionar igual y eso va a hacer que nosotros tengamos una mayor expresión del torque, que es en nuestro concepto fundamental para poder controlar el anclaje, para poder hacer un buen acabado y para poder tener acabados más eficientes y rápidos. Esto funciona completamente distinto en un bracket convencional o en un bracket pasivo, en donde yo pongo mi alambre 19 por 25 o 48 por 63 y todavía tengo un juego enorme, y ese juego puede ser traducido, por ejemplo, en que si yo hago un giro del arco o del alambre, solamente hasta después de esta torsión es cuando yo empezaría a tocar tres paredes del slot y podría empezar a hacer una expresión de torque. Eso quiere decir que yo estoy perdiendo más o menos 10 grados u 11 grados, como dice Damon, en la juego o en el play que tiene el alambre sobre el slot. Entonces aquí yo tendría que torsionar más para dar torque, o aquí tendría que torsionar más para dar torque. Pero lo más importante y digamos que lo peor que puede haber en este tipo de brackets o en este tipo de elementos biomecánicos es cuando el diente, por ejemplo, está inclinado, pero el alambre 19 por 25 entra pasivo. O en su defecto, entraría pasivo. Esto nos va a generar problemas serios en donde yo puedo tener cualquiera de estas tres posiciones o una posición entre la primera y la tercera, o sea, más o menos en un bracket que tenga un torque de 12 grados positivo en un central, yo voy a poder obtener o 2 grados o en su defecto 22 grados. Es demasiada la holgura para poder tener claridad en la finalización del caso. Por esta razón, es mucho más eficiente para todos nosotros tener un control del torque, tanto en las primeras etapas como en la etapa final, para poder obtener una correcta corrección de nuestro caso. Aquí tenemos una microfotografía de un bracket 19, de un bracket Experience, en donde tenemos un alambre 19 por 25 y ustedes pueden ver cómo el alambre va contra el fondo de la parte oclusal o parte incisal del slot y en la parte posterior del slot, y ese clip lo mantiene siempre en esa posición para mantener un control de torque y una expresión adecuada del torque. Y esto sería un alambre 21 por 25 que no hay necesidad de ponerlo en este tipo de sistemas con brackets interactivos, y de esa manera yo evito tener que tener mayor cantidad de alambres y mayor secuencia de arcos.
En conclusión, es importante que ustedes entiendan un poco que la interactividad lo que hace es darnos el mejor de los mundos, tanto de la baja fricción cuando requerimos esa baja fricción o esa pasividad del alambre con respecto al slot, y nos da un control temprano porque nos da la interactividad o la actividad del bracket en algunos momentos una mayor expresión de torque, que en este caso, en el caso del CCO, la estamos dando con el segundo arco, con el arco 20 por 20, que es nuestro segundo arco o nuestra segunda secuencia de arco, ya estaríamos dando expresión de torque temprana. Lo más importante es que podemos llegar a un final con una expresión casi del 100% de torque. No podemos decir que del 100, pero muy cercano al 100%. Y esto nos va a dar un mayor control y un acabado eficiente. Espero que les guste el video y próximamente pondremos nuevos videos. El próximo video que les voy a poner es un video donde les voy a demostrar o les voy a mostrar clínicamente cómo este tipo de brackets generan un excelente control del torque y una excelente expresión del torque. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.